Sí, pues. Estadístico, ¿no? Teoría de errores, todo, y van a determinar sus ángulos, ya internos y externos, por el método de repetición o por el método de reiteración, o sea, es libre. Ya cualquiera de los dos métodos estadísticos puede servir para poder trabajar la poligonal. Una vez fijada la poligonal, los lados de la poligonal sirven como las líneas de referencia para poder fijar la posición de los puntos del detalle topográfico. Recordemos lo siguiente, que cuando vamos a suponer, yo estoy interesado como ingeniero de algún terreno, de alguna zona de la superficie terrestre, con fines de hacer alguna obra, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me interesa? Pongamos, yo aquí voy a construir en esta parcela que está limitada por veredas, aquí voy a construir un edificio. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Pucha, que saber, ahí hay un árbol, ¿no? La existencia de ese árbol, de este otro árbol, del poste. ¿Por qué? Porque eso significa dinero para mí, ¿no es cierto? El tener que remover esos elementos. Entonces, todos esos detalles ustedes tienen que sacarlos. ¿En base a qué? En base, pues, a los instrumentos que ustedes han sacado, van a hacer ahora el levantamiento de detalles topográficos. Entonces, eso es el trabajo que normalmente se hace. Es el común denominador de todos los trabajos topográficos. El saber dónde está el detalle topográfico para poder de alguna manera tomar una medida. Y eso es lo que me interesa, o sea, no me interesa tanto la poligonal, parece mentira, ¿no? No me interesa la poligonal, no me importa la poligonal, a mí me importa la posición de la palmera, a mí me importa la posición del árbol de acá, me importa la posición del poste. Pero ¿cómo hago para encontrar la posición de la palmera, la posición del poste, la posición de este arbolito? Ese es el lío. La posición de las veredas. ¿Cómo hago? ¿Ah? Necesito basarme en líneas de referencia. Y para poderme basar en líneas de referencia, no voy a necesitar una sola línea con el trabajo que les voy a dejar. Voy a necesitar varias líneas. Pues voy a necesitar, si son varias líneas, pues en buena cuenta que mejor hago un polígono cerrado que un polígono abierto, que no tengo el control completo de los errores, ¿no es cierto? Eso lo vimos en clase. Entonces voy a hacer mi polígono cerrado. Entonces, en base a mi polígono cerrado yo encuentro la posición de los diferentes objetos topográficos que están en el terreno. ¿Ya? Entonces ese es el trabajo que ustedes van a hacer ahora. Entonces, a cada brigada le voy a dejar, oye, tú vas a hacer esta parte, tú vas a hacer por acá, tú vas a hacer por allá. ¿Y ustedes qué van a decidir? Lo que van a decidir es su poligonal, los lados de la poligonal, la posición de los vértices de la poligonal. ¿Me entienden? Porque ese es el trabajo del topógrafo. O sea, no viene pues que les digo pues algo mágico, les dice, oye, un punto acá, un punto allá, ¿no? Tú agarras y dices, mira, ¿y qué es lo que tengo que levantar? Tengo que levantar esta palmera, esto, ya. Entonces, escucha, por acá necesito una línea de referencia. No sé dónde, pero por acá debe estar, para poder yo hacer pues la fijación de estos elementos. Entonces, en base a eso, en base a ese criterio, ustedes comienzan a fijar sus vértices de su poligonal, ¿no? Ya, al menos ustedes van a fijar 4 vértices, pues, ¿no? Porque de repente, yo soy campeón y hago 3 vértices. No, al menos 4 vértices. Ustedes saben que el polígono más chiquito es de 3 vértices, ¿no? Pero al menos pues unos 4 vértices para que tengan cierto trabajo, ¿no? Ya pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser más, pero eso depende del número de líneas de referencia que ustedes necesitan para poder trabajar. ¿Ya? ¿Está claro? Y ahora hay una brigada que faltó, ¿no? Que se ha ido a ver si le cambian el equilibrio, no sé qué cosa tiene. Sí, fueron 3 integrantes. Ah, ya. ¿Listo? ¿Usted? Claro. Me falta firmar. La 4. 3. Yo te Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes han sacado, miren, yo les he sacado más equipos de lo que de repente necesitan, por si acaso, ¿cierto? Listo. Los detalles topográficos, cuando se necesitan fijar, por ejemplo, la posición de la palmera, del árbol,
normalmente ustedes lo hacen con winch. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen el trabajo con, ¿cómo se llama? Kilos. Con mira, la precisión es más baja. Ya recuerden que es más baja. La mira yo pienso que se utiliza mucho para las curvas de nivel, para eso está bien, ¿no? En esta práctica yo creo que ya no van a incluir curvas de nivel porque ya creo que ya aprendieron a hacer curvas de nivel, ¿ya? Entonces ya simplemente lo van a hacer es posicionamiento en planta, de todo lo que encuentren, ¿ya? Posicionamiento en planta. De todas maneras han sacado mira para hacer algunas comprobaciones, ¿no? Escucha, de repente, oye, este lado lo acabamos de medir con wincha y lo estamos haciendo ya 8 veces, hemos medido este lado. Pucha, y tendrá los 145 metros. A ver, ponte la mira, ¿no? Entonces ustedes comprueban con la mira. Esa es la idea. Y de ahí lo que intento es que este trabajo esté encaminado al posicionamiento, nada más. El posicionamiento se hace en planta. ¿Ya? Es en planta. Siempre que le dicen, hoy hay que posicionar tal lugar, allá. Entonces eso es un trabajo en vista horizontal, ¿no? En vista horizontal. Porque yo no puedo posicionar con altura, ¿sí? O yo quiero posicionar un punto sobre la superficie terrestre, ya. Anota la posición del punto, ya. 144.988 metros sobre el nivel del mar. ¿Estará posicionado? La vida, pues, con altura no va a posicionar. ¿Cuántos puntos tendrán la misma cota, no? Entonces se posiciona siempre en plantas, ¿no? Y se usan normalmente dos parámetros, ¿no? O sea, un valor X, un valor Y, un valor phi, un valor lambda, con latitud o longitud. O de repente un valor este y un valor norte, si yo tengo que trabajar con coordenadas UTM, ¿no? En el caso de trabajo de proyecciones geográficas, ¿no? Así es. ¿Ya? Ya, en el caso de ustedes, el trabajo va a ser con ángulos y distancias. Pueden también trabajar con coordenadas si quieren, ¿no? Pero las coordenadas van a ser topográficas, ¿no? Después ya vamos a dar ejemplos y vamos a sacar los equipos que nos permiten hacer el trabajo de coordenadas UTM topográficas. Estoy ahí cometiendo un error del léxico. Ya. Van a encontrar ustedes las coordenadas UTM con precisión topográfica. ¿Ya? Así es la frase. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajaba con coordenadas UTM con mi GPS navegador y mi error era de ¿cuánto? Metros, ¿no es cierto? Normal, metros. Entonces, cuando yo tenga que trabajar con mi teodolito y con mi wincha, que yo mido a los centímetros, pues, ¿no? Yo no quiero que mis errores sean de metros. Entonces, tengo un equipo que tiene baja precisión. Recuerden que la balanza de la precisión se inclina por el dato que tiene menos precisión. Así es. Entonces, todo mi trabajo quedaría con la precisión de equipo, ese que tiene baja precisión. Pues por eso es que nosotros vamos a utilizar otro GPS, pero un GPS ya para topografía. ¿Ya? Eso lo vamos a explicar. Cuando terminen esta práctica, creo que les va a llevar dos prácticas seguidas. Me han traído los clavos, los fierros, porque si no, pucha que... Y una cosita que me olvidé. Aunque no se ha perdido mucho, porque es una de las cosas que más se pierden, son las combas. Ahí hay combas, ¿ya? Pero yo he botado tantas combas como estudiante y como ingeniero, que por eso mi tendencia ya inconsciente es no sacar combas. Pero la comba de repente es útil. Si necesitaran, van al gabinete y para que le anoten una comba, ¿ya? Sacan una comba. Ahí hay combas. O sea, los puntos, una vez que ustedes los fijan, fíjenlos como para que no los encuentren. O sea, no los encuentren gente que no son de la brigada, ¿no? Porque si ustedes los dejan como para que se vean, tengan por seguro que hacen trabajo topográfico todo el tiempo, vas a una brigada de algún curso y te saca el fierrito, ¿no? Y lo montan y como les decía, y es selva, la bienestar de la brigada. Sí, hagan algo para que se vayan a acordar del punto, ¿no? Midan la distancia que hay con respecto al pozo. Ya no es, ahí viene. Porque si no, el problema va a ser que van a perder el punto.
punto ya no lo van a encontrar. Y aquí la otra práctica, perdieron un punto, tienen que empezar todo de nuevo. ¿Ya? Sí. Y ahí sus compañeros de ¿Tiene control chegra? La otra práctica, o sea que continuamos el próximo miércoles. Usted no va a ¿Será el ver. próximo miércoles entonces terminamos o terminamos a terminar otro día? Yo pienso que ustedes, bueno, yo no pienso que todo, de repente si se quedan hasta tarde pueden terminar un día. Por Pero eso yo, le digo, el otro miércoles sí sí, podemos seguir con... yo, O sea, yo lo que he pensado es que esta no, práctica demore dos semanas, ¿no? O sea, 2 semanas. Ayer para que te des una O sea, eso ya depende de ustedes. Depende, no sé, se quedan todo el día, 6 de la tarde terminan. ¿Y la otra semana? Ya la próxima clase descansamos. Pero yo lo que pienso es las dos, para las dos clases, ¿no? Esta clase y la que sigue. ¿Ya? ¿Les cambiaron equipo o no? Claro. Ah, firme. ¿Estamos bonitos? Un super tidolito. Préstame, Renato. Como el tipo de apoyar. Son buenos. Ahí está. Ya, entonces, ¿veréis alguna explicación, aparte de lo que les he dicho, el trabajo que van a hacer? Ya, miren, yo les estaba explicando en el salón la parte de del cálculo de la poligonal. El método que, bueno, el que se ha considerado el más preciso siempre ha sido el método por coordenadas. Ese es el método que ustedes tienen ahí colocado en la separata. Sí. Es el método por coordenadas. ¿En qué consiste el método? En que ustedes van a determinar ángulos y distancias y el azimut de uno de los lados, ¿no? Y en base a ese azimut pueden determinar el resto de azimut. Si yo conozco el azimut de cada uno de los lados, en base pues a un cálculo muy sencillo puedo determinar el rumbo o la orientación, ¿no? Y con la orientación puedo yo proyectar tanto en X como en Y cada uno de los lados. Y como les había conversado en clase, la sumatoria de las proyecciones en X y la sumatoria de las proyecciones en Y en una poligonal cerrada son cero, ¿no? La sumatoria algebraica. Entonces, si ustedes suman en X, suman en Y y les da diferente de cero, pues tienen un error de cierre. Ese error de cierre, si está dentro del máximo permisible, de acuerdo a, ¿se acuerdan las precisiones que fijamos para las poligonales? Si están dentro del máximo permisible, pues ustedes se supone que deben estar en la poligonal de tipo 3, ¿no? Pero les converso de que de repente su error sale un poco más grande, ya no pierdan ¿cómo se llama? La cordura y digan, bueno, ya pues me he equivocado, pero no sé dónde, pucha, que volver a repetir el trabajo, el tiempo no me alcanza. Entonces, ustedes sí tienen que colocar una explicación, por qué creen que el error ha sido más grande, ¿no? De repente una patada en el trípode, o no sé qué, coloqué un equipo, pero miren, ¿dónde está principalmente la fuente? En que ustedes deben medir muy bien los ángulos, ¿eh? Esos ángulos, por eso se han traído fierros, para que los fierros les sirvan ya no de un palito, de un lapicero, porque eso se pierde. Ya esos fierros van a tener que clavarlos, colocarlos de una manera inamovible, ¿no? Yo les aconsejo que en esta práctica ustedes terminen todo lo que es la poligonal y de repente avanzan un poco lo que es detalle. Y la próxima clase ya hacen todo lo que son detalles y terminan todo lo que son detalles. Y se acabó. ¿Ya? Entonces, para la poligonal, ustedes, para poderla calcular, necesitan ver su error de cierre, ¿no es cierto? Necesitan su error angular. El error angular, ¿cómo lo encuentran? La sumatoria de ángulos internos, la sumatoria de ángulos externos. Tienen una relación, ¿no es cierto? Así es. Ya, y para el resto de la evaluación del equipo, tenemos el error relativo, ¿no? El error relativo. ¿Cómo es el error relativo? El error de cierre entre la sumatoria de todos los lados, ¿no? Se saca pues con la comprensión. Ahora miren, ese método que yo les he explicado en clase, ese método que tienen en su separata, es el método de cálculo, es el método, se podría decir, exacto, para poder compensar una poligonal cerrada.
Si ustedes no hacen esa compensación cuando ustedes dibujan la poligonal, ¿qué pasa? Queda ligeramente abierta. ¿Por qué? Porque ustedes se han equivocado tanto en los ángulos como en las distancias. Entonces, para que pueda cerrar, tienen que compensar los ángulos y también hacer la compensación de las distancias. Entonces, hay varios métodos para hacer eso. Y el método que les digo que es el más usado, porque dice que es el método más exacto, todo, es el método este de por coordenadas que ustedes tienen en la separada, ¿ya? Pero, debo conversarles algo. ¿Cómo se hacía antaño para poder hacer la compensación de una poligonal? Hace tiempo atrás, cuando no habían calculadoras, ni las computadoras que hay ahora, pues, al alcance de la mano, habían computadoras, pero las computadoras estaban en los bancos, ¿no? Y cada computadora costaba una millonada. Por último, los bancos no eran dueños de las computadoras, alquilaban las computadoras, ¿no? Porque cada computadora estaba por encima del $1.000.000, ¿no? Entonces, así era antes. Sí, ustedes iban al banco de crédito, tú tenías su computadora, pero la había alquilado a IBM. IBM, el monstruo de las computadoras. Pero no habían, ni se asomaban las microcomputadoras, ¿no? Y no habían tampoco calculadoras, ¿no? Entonces, ¿cómo hacía la gente, esos ingenieros de antaño, para poder compensar su poligonal? Hacían una compensación gráfica, ¿ya? Hacían una compensación gráfica. Entonces, la compensación gráfica, yo la voy a explicar en... Sí, ahí al fondo. Ahí voy a explicar la compensación gráfica, ¿ya? Es bien sencilla, ¿no? Hay dos criterios para la compensación gráfica, les digo, ¿no? El primer criterio es que la compensación se hace, yo determino, ¿qué hago? Dibujo con mis ángulos y mis distancias mi polígono. ¿Está bien? Lo dibujo y resulta que no cierra, ¿no? No cierra, o sea, el punto del cual yo inicié no coincide con el punto con el que yo terminé, siendo polígono cerrado. Entonces yo, ¿qué es lo que hago? Inmediatamente ahí con un segmento, dibujo un segmento ahí y lo mido con el escalímetro, ¿no? Y eso viene a ser el error de cierre. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el error de cierre, ya está. Y ahora tengo que encontrar el valor de X, valor Y, nada. Ahora, ese es el error de cierre. Entonces el error de cierre yo lo agarro y como ya tengo ahí mis lados, lo divido entre la sumatoria de los lados y ya tengo el error relativo, ¿no? Yo ya sé cuánto suman mis ángulos internos, mis ángulos externos. O sea, yo sé si estoy fuera o dentro del máximo permisible para tal o cual tipo de poligonal. ¿Está bien? Pero la compensación es lo problemático, ¿no? Porque ahora, ¿cómo hago para compensar? Entonces la compensación se hace de la siguiente manera. Como yo tengo ya el error de cierre, vamos a suponer que el error de cierre fue hacia abajo. O sea, mi punto A estuvo aquí y después cuando llego, se supone con el punto A, yo abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi error es hacia abajo. Mi error es hacia abajo. Entonces, ¿cómo será mi corrección? Gráfica. Hacia arriba, ¿no es cierto? Eso lo voy a explicar ahí sino que quiero darles la idea primero, para que ustedes vayan con mayor facilidad a entenderme en la pizarra. Hacia arriba. Ya, ¿cuántos vértices tengo? Vamos a suponer, oye, tengo 5 vértices, ya tiene 5 vértices, ya pues, entonces el error de cierre lo divides entre 5, pues, ¿ya? Entonces el error de cierre lo divides en 5, entre 5, entonces te van a quedar segmentos de los 5 vértices que te van a permitir ahora hacer la compensación. Y todos los segmentos van a tener el mismo tamaño, ¿ya? Y compenso. ¿Por qué? Porque el criterio es que, como me he equivocado en los ángulos, no, ustedes cuando han medido ángulos se han equivocado en los ángulos. Entonces, y los ángulos son independientes. El error del angular es independiente a la magnitud del ángulo, ¿se acuerdan de la clase pasada? ¿No? Es independiente. Entonces, es válido que yo considere que el error de cierre lo reparta por igual para cada uno de los vértices.
¿Está bien? ¿Hay algo malo en lo que he dicho? ¿No sabes dónde está lo malo? Yo no solo mido ángulos para definir un polígono, también mido distancias. Dígame, ¿las distancias tiene que ver la distancia con el error? Ahí sí, pues, ahí no que no interesa la magnitud de la distancia. Cuanto más distancia, mayor error. Por lo tanto, indudablemente que sí es importante. Entonces, el otro criterio de otros autores de libros de topografía es considerar también como parámetro para la corrección la distancia. ¿Ya? Y a mí me parece el mejor criterio, ¿no? Porque si bien es cierto que en el primer criterio no tengo en cuenta yo las distancias, solo la magnitud de los ángulos, y hago una repartición de las correcciones por igual, el error lo convierto en corrección y los mismos segmentos van por igual a todo sitio. En el segundo caso sí tengo en cuenta esa otra variable que es la longitud de los lados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les parece? El mejor criterio es el segundo, ¿no? Porque estoy midiendo lados también. ¿Ya? Entonces, eso los dos los van a encontrar en los libros, ¿ya? Pues ya depende de ustedes cuál criterio utilizar, ¿no? El más sencillo, el más simplista es el primero, ¿no? Pero yo creo que el segundo es mejor, porque estoy midiendo lados, ¿ya? Entonces es el que lo voy a explicar ahorita, ¿ya? Pues vamos a la pizarra. Tenemos partimos del punto A, ¿no es cierto? Este es el punto A. Yo voy al punto B, de aquí voy al punto C, de acá voy al punto D, y desde aquí voy a exagerar, ¿ya? Voy ahí al punto A. ¿Ya? ¿Está bien? O sea, yo no llegué a A, pues yo llegué a un punto A', ¿no? ¿Con este? ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el error? El error es este de acá. No tienen un lapicero rojo porque como están filmando con lapicero rojo lo va a saltar bien para acá. ¿No tienen por ahí? Rojo. Ya, bueno, ¿qué importa? Ya, verde, ¿qué importa? Pues con tal de que tengo otro color. O podría ser, bueno. Ya. Entonces, queda claro que el error que he cometido es A'. Y ese me permite ya evaluar la precisión de mi poligonal, ¿no es cierto? Porque yo tengo ya la sumatoria de los ángulos internos o externos y también tengo el error de cierre y por ende, ¿tienes no? Negro. O si no tienes así, no. Madura eso no. A ver. Ya. Entonces, esto que estoy haciendo con línea punteada sería el error. El error es en esta dirección, ya le pongo esta dirección. ¿Ya? Este es el error. Entonces el error yo lo voy a repartir entre el número de vértices. 1, 2, 3, 4 vértices. ¿No es cierto? Entonces entre los 4 vértices voy a repartir. Muy bien. Pero yo voy a tener en cuenta también la longitud de lado. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque cuando está bien, yo he medido estos ángulos, pero en el momento de cálculo de mi poligonal yo he medido esta distancia, y luego esta distancia, y esta distancia. El error que cometo en esta distancia afecta a esta distancia, a esta distancia y a esta distancia. ¿Estamos? Se van acumulando los errores. Entonces yo debo tener en cuenta también la variable que tiene que ver con el recorrido, o sea, la medición lineal. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cómo voy a hacer para poder determinar? Vamos a ponerle, si este es el error, vamos a ponerlo acá, más grande, ustedes lo vean. Si no, ahí voy a hacer una chanfaina que nadie va a poderlo grabar. Listo, esto de aquí, aquí está el punto A, y acá está el punto A', ¿no es cierto? Ya, ese es el error. Listo, si yo lo invierto, o sea, lo hago hacia el otro lado, lo hago así, ¿qué será? Esto será la corrección, ¿no? Esto será la corrección, entonces lo voy a poner acá, esta es la corrección, ¿no? Y lo de acá que esto con negro, eso de acá es el
el error. ¿Quedó claro? Listo. Bien. El primer criterio sería la corrección entre 4 y lo aplico directamente. ¿Ya? Listo. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es hacer una división que tenga que ver la corrección teniendo en cuenta también el recorrido. ¿Ya? Ya. Entonces, miren lo que hago. Miren, yo agarro el coeficiente que va a afectar a cada uno de los segmentos en que voy a corregir la posición de los vértices, va a tener que ver con el recorrido. Entonces es válido que yo diga lo siguiente. ¿Qué les parece? El primer coeficiente, o sea, para mover la posición del punto B, va a ser con respecto al recorrido al lado AB, ¿no es cierto? Entonces el coeficiente va a ser AB, la distancia B, entre la sumatoria de lados. ¿Está bien? O sea, AB entre AB más BC más CD más DA. ¿Está bien? Listo. Eso de ahí me va a dar un porcentaje del perímetro, ¿no es cierto? Que le va a tocar a este. Y esto lo multiplico ¿por quién? Por la corrección. ¿Ya las pararon? Ya, pues en la segunda le pongo ya la segunda. Ya, para el lado, para la posición del vértice C, ¿cómo sería? Para la posición del vértice C. Sería, a ver, ustedes me lo van, me van comentando cómo sería. Sería el lado BC. Claro que eso se va a acumular, ¿no? Sino que yo lo estoy poniendo simplemente el error debido al lado, ¿no? Eso después lo acumulamos, ¿no? Eso tiene que estar acá acumulado, ¿no? BC entre la sumatoria de los lados. Por la corrección. Ahora si les parece más didáctico, sería AB más BC entre la sumatoria de los lados. Le va a dar la posición del segmento, pero desde el origen. Acá no. Aquí, esto de aquí, bueno, vamos a ponerle varios y después lo explico acá mejor para que les quede más claro, ¿ya? BC, acá sería CD entre la sumatoria de lados por la corrección. Y de ahí, DA, que ya se me quedó la cortina, la sumatoria de lados, multiplicado por la corrección. Ya está. Listo. Entonces, esto de aquí me va a dar el punto, vamos llamándole el punto 1, de acá me va a dar el punto 2, de acá me va a dar el punto 3, y de acá me va a dar el punto 4. ¿Está bien? Listo. Entonces yo fijo, mido para el primer segmento, o sea, de aquí parto y fijo el punto 1. Ahora voy a fijar el punto 2. Desde el punto 1 mido hasta el punto 2. Del punto 2 mido hasta el punto 3. Y del punto 3 mido hasta el punto 4. ¿Me entienden? Ahí están entonces la corrección para el vértice B será hasta 1. Para el vértice C será hasta 2. Para el vértice D será hasta 3. Y para el vértice A será hasta 4. ¿Está bien? Pudieron ustedes, bueno, yo no quiero confundirlos, pero
también pudieron hacerle AB más BC y ya desde aquí, desde el mismo origen, van, sino que si ustedes lo hacen, esto, ¿cómo lo van a hacer? Para que tenga validez, con la misma precisión que su método que está en la separata. Ustedes no lo van a hacer en un papel, porque si lo hacen en un papel, vamos a estar hablando de los años, pues, 60, ¿ya? Años 60. En los años 60 se aplicaba este método, ¿ya? Entonces ustedes dirán, ingeniero, pero es un método tan viejo que ya no se usa. No, ya no se usa, tiene razón. Ya no se usaba. Esa es la verdadera forma de hablar. ¿Por qué? Porque ya no se usaba, porque se decía ya es un método pues muy impreciso. Ahora hay los métodos de cálculo como el que ustedes tienen, método por coordenadas, que es mucho más preciso. Ah, no, pero ahora tienes tú en la computadora un montón de programas que te sirven para dibujar. ¿Está bien? Entonces utiliza uno, el que nosotros más utilizamos son los CAD. Entonces hazlo en CAD, ¿ya? Y como lo vas a hacer en CAD, todo va a tener su base matemática y te va a dar la misma precisión que el método por coordenadas. ¿Ya? Después explico lo del CAD. Ya. Entonces, ¿ahora qué hago? Paso ahora los segmentos, estos de acá, los voy a pasar acá, que va a estar el primer segmento, ahí, acá, acá y acá. ¿Está bien? O sea, voy a ponerlo con azul para que se les quede bien ahí en su... Ya está. ¿Esas son qué? Las correcciones. Ahí tienen su sombrerito de dirección, ¿ya? Son las correcciones. Listo. Entonces, ¿cómo hago la corrección? Yo tengo aquí varios segmentos, ¿no? Aquí tengo el segmento 1, ¿está bien? El segmento 2, el 3 y el 4, ¿no? Entonces, yo agarro, parto del punto A y 1, el segmento 1. ¿Ah? Acá está 1 y acá está 2. ¿Qué hago acá? Del punto 1, 1 al 2. Ya. Y acá tengo el 1, acá tengo el 2 y acá tengo el 3. Ahora, ¿con quién 1? Con el 3. Y listo. Y acá tengo el 1, acá tengo el 2, tengo el 3 y acá por último el 4. ¿Con quién 1? Con el 4. Y ya cerró el polígono, ¿no es cierto? Este de aquí, esto de acá sería el polígono compensado. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora ¿cómo lo hacen ustedes en su CAD? ¿No? ¿Cómo van a trabajar en su CAD? Lo que primero que hacen es dibujar su polígono abierto, ¿no? O sea, su punto A, parten su punto A, acuérdense que ustedes tienen un azimut, ¿no? Entonces ustedes van a poner su punto A y su punto B con una dirección, o sea, aquí su punto A, acá está su punto B, y esto tiene una dirección con respecto al norte, ¿no? Ahí está. Un norte convencional, porque ustedes pueden medirlo con el teodolito, ¿no? Pero la dirección la brújula les da más o menos la dirección del norte, para no estar completamente desubicado. Después ya determinan este ángulo con grados, minutos y segundos. Listo. Ya tienen ustedes la dirección del punto B. Entonces ustedes fijan la posición del punto A, la distancia hasta el punto B y fijan el punto B. Luego fijan el punto C, luego fijan el punto D y por último vuelven a fijar el punto A. Pero no cierra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen ahora? Ustedes agarran y cambian de capa, ¿ya? Porque esto lo han hecho, por decir, en layer, supone que partieron en layer 0, ¿ya? Entonces ahora crean otra capa, ¿ya? Una layer 1. Ya mancó. Ya. Layer 1. Listo. Una layer 1, y en la layer 1, ¿qué es lo que tienen? Ustedes tienen el error. ¿Ya? El error. Y corrección podría ser, ¿no? Error y corrección. Sí, sí.
Listo, entonces en la otra capa, ustedes agarran y hacen un segmento acá. Cállense. Este segmento es el error. Ese pequeño segmento es el error. Listo. Una vez que hicieron ese segmento, con el comando dis determina la distancia. ¿No es cierto? Sí. Entonces ya saben cuánto es la distancia. Entonces una vez que ya tienen la distancia, ahora sí ya es el cálculo para poder hacer estos valores. ¿Correcto? Porque ustedes tienen los lados, ya tienen el error, ahora tienen que encontrar la corrección y en base a quién, a la repartición proporcional a los lados. ¿No es cierto? Ya está. Pues una vez que han hecho eso, a este mismo segmento lo van a seccionar, ¿no? Entonces esto de aquí lo paso acá, ahí está, listo. Entonces ahora sí, van a poner la corrección. ¿Cómo va a ser? Hacen otro segmento, ¿ya? Hacen otro segmento y este otro segmento parten de aquí, hacen un recorrido, ahí está el punto 1, otro recorrido, el punto 2, otro recorrido, el punto 3, otro recorrido, el punto 4. Claro, no, o sea, bueno, puedes hacerlo de varias maneras, sino que lo que yo te estoy pidiendo es que este es el error, y entonces ahora haces otro segmento. Claro, bueno, Ya, haces otro segmento de la misma magnitud, puedes hasta cambiarle color para no equivocarte, ¿no? El de acá era azul, el de acá puede ser rojo, qué sé yo, ¿no? Y ahora con el comando polyline, o sea, polyline, haces partes de aquí con polyline y dices, ¿cuánto es la distancia? Ahí tienen los comandos para incorporar las longitudes. Longitud, ¿cuánto? 0.045, ya. 0.045, salta el cursor hasta acá. De ahí 0.098, salta hasta acá. 0.13, salta hasta acá. 0.321, salta hasta acá. Ya hiciste una polilínea que tiene varios segmentos. Listo. Esta polilínea de varios segmentos le dices copiar y pegar, pero pegar con punto de inserción, este punto y hacia acá, porque el error fue hacia abajo, la corrección hacia arriba, y punto de inserción acá, punto de inserción acá, y por último punto de inserción acá. Y como ya tienes tú los puntitos ahí colocados, hasta le puedes poner a la nomenclatura si quieres. Lo único que haces es con polilínea también, le vas un acento por aquí, por acá, por acá, ¿ya? Es el trabajo que ustedes podrían hacer. O sea, es opcional. Ustedes pueden hacerlo con el AutoCAD o pueden hacerlo con el método de la separata, ¿ya? Cualquiera de los dos. Si lo hacen ustedes disculpen, con su AutoCAD, van a tener que colocarme un plano adicional de cómo hicieron eso, ¿no? Ya con las correcciones, todo eso, ¿ya? Así es. A ver, ¿le tienen esto?